dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, Cristo era Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, y al hacer eso, ¿verdad?, se hizo hombre. Y aunque Él tenía toda la facultad como Dios de poder ser, ¿verdad? Y no solamente ser, sino de poder actuar como Dios, Él decidió ponerse bajo la autoridad de la primera persona de la Trinidad. Y al hacer eso, permitía que el Espíritu Santo obraba en su propia vida, ¿sí? Esto es un hecho, hermanos. Esto es muy importante, porque aunque Dios tenía todo el poder, es decir, Jesús, quien es Dios, tenía todo el poder de hacer esas obras divinas por sí mismo, Él obraba por medio del Espíritu Santo. No es algo que nosotros, hermanos, lo tengamos escondido. Lo vemos en los evangelios. Él predicaba, Él sanaba enfermedades, Él echaba fuera demonios, pero por el poder del Espíritu Santo. No solamente lo vemos en los evangelios, hermanos, lo vemos en la vida de los apóstoles. Lo vemos con un apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando estaba predicando
ahí en Jerusalén, su primer discurso, hermanos, vemos el poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pedro, el poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo, hermanos. Vemos propiamente cómo Dios obraba en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles, y lo sigue obrando también en la vida de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Por eso es que debemos de entender, hermanos, que el propósito del pecado imperdonable, que es el título de la conferencia de hoy, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, es el pecado imperdonable, era revelarnos una cosa: quién no era de parte de Jesús. El propósito de la blasfemia al Espíritu Santo, hermanos, es revelarnos el corazón de las personas. El propósito de la blasfemia al Espíritu Santo, amada iglesia, es hacernos ver si estamos con el Señor o no estamos con el Señor. El que no es conmigo, dice el versículo 30, contra mí es. Por eso, hermanos, es muy importante que entendamos a qué se refiere la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque muchas veces este pecado, ¿verdad?, lo llegamos a clasificar como un pecado de un contexto moral o de un contexto actitudinal, ¿verdad? Y llegamos a pensar que una persona que cayó en fornicación, que se decía cristiana y que cayó en fornicación, ¿verdad?, pecó en contra del Espíritu Santo. Hizo blasfemia en contra del Espíritu Santo. Aquella persona que asesinó, ¿verdad?, o aquella persona que está en algún pecado, y nosotros decimos, hermanos, ese es el pecado imperdonable, siendo que él ya estaba en el Espíritu Santo, ya estaba congregándose y todo, y cayó en un pecado, y ese es el pecado imperdonable. Hermanos, el pecado imperdonable es imperdonable, pero pecados actitudinales, pecados bajo la carne, ¿verdad?, esos pecados sí pueden ser perdonados. Todo pecado, hermanos, puede llegar a ser perdonado, exceptuando la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Para que tú tengas consuelo, para que yo tenga consuelo en nuestras almas, el pecado imperdonable, hermanos, tiene mucho más que ver con el contexto de Mateo capítulo 12. Y recordando el contexto de Mateo capítulo 12, hermanos, Mateo, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo nos lleva a este capítulo, al capítulo 12, en el cual es importante entender que ya nos enseñó el sermón del monte el Señor, ya nos hace ver que Él es el Rey de reyes y soberano, el que tiene el poder en el reino de los cielos, y como soberano principal del reino de los cielos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo conducirnos en el reino de los cielos, sermón del monte. Ya nos enseña nuestro Señor Jesucristo que Él tiene poder en contra de la enfermedad, en contra de las dolencias, en contra, ¿verdad?, de los espíritus inmundos. Eso ya lo vimos. Ya vimos cómo capacita, ¿verdad?, a sus discípulos, Mateo capítulo 10, y cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, les grita a todos: venid a mí, yo soy quien les da descanso. Pero cuando nos enfrentamos en el capítulo 12, vemos cómo ya se está entretejiendo todo para llegar a la cruz. Y no puede haber cruz si no existen estos hombres que se levantan, los llamados fariseos, saduceos, que van en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo, hermanos, entendamos el contexto en el cual se presenta la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es cuando se levantan los enemigos de Jesús. Por eso es que este pasaje, hermanos, nos hace entender que este pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, no es un pecado, ¿verdad?, de inmoralidad sexual, de índole actitudinal o algo moral. El pecado en contra del Espíritu Santo nos hace ver quién es con el Señor y quién no es con el Señor. Amén. Por eso es que debemos descansar, hermanos, en que nuestra salvación no está en lo que tú sientas. Obviamente, si nosotros caemos en un pecado, ¿verdad?, pues vamos a tener una gran losa y un gran peso de sentimientos de maldad y de sentimientos de culpa. Pero tu salvación no está fundamentada en lo que tú sientas. Amén, gloria a Dios.
está fundamentada en el Evangelio. Y te voy a invitar a que abramos 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, para que descanses en qué se basa tu salvación. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué nos va a declarar Pablo? El evangelio. ¿Qué nos va a declarar Pablo, hermanos? El evangelio. Entonces vamos a ver lo que significa el evangelio. ¿Qué implica? ¿Qué es el evangelio? Vamos a volverlo a repetir. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio y en eso reposa tu salvación y mi salvación. No en los sentimientos, hermanos. No, ¿verdad? En que hoy voy o no voy, etcétera, etcétera. Tu salvación y mi salvación, hermanos, reposan en que Dios, quien es luz, se despojó a sí mismo y que se hizo siervo, y no solamente fue siervo, sino que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? Acercarme a Dios en arrepentimiento y en fe. En esa forma es que yo tengo vida eterna. Cuando yo me acerco en arrepentimiento y me acerco en fe, amada iglesia, tú eres un hijo de Dios. Y aunque te muevas, te quites, te pongas, Dios no te va a dejar. Amén. Amén. Porque en 1 Corintios 15 no se explica lo que es el evangelio. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es contraria al evangelio. Es en contra del evangelio. ¿Sí? Por eso debemos de entender, hermanos, que este pecado imperdonable no surge de una cuestión moral, no surge de un pecado en la carne, hermanos. Estos pecados, ¿verdad?, pueden llegar a ser consecuencia de la blasfemia del Espíritu Santo, sí, pero debemos de entender que si nosotros nos arrepentimos y creemos en Dios, ¿verdad?, no vamos a estar bajo el contexto del pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es que están aquí los fariseos acusando a Jesús, lo están acusando de que es un blasfemo, ¿verdad? De que Él está haciendo todas estas cosas con el poder de Beelzebú. Hermanos, eso no es adecuado. De hecho, Jesús les responde: los blasfemos, yo no soy un blasfemo, ustedes son los blasfemos. Han blasfemado el nombre de Dios, ¿verdad? Pero aún blasfemando el nombre de Dios, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza de probablemente sí morir, pero no morir en el infierno. Han blasfemado el nombre del Hijo, ¿verdad? Por cuanto no entienden su obra. Pero con la gracia de Dios podemos ser librados del infierno, aún si blasfemamos en contra del Hijo. Pero lo que merece la condenación, lo que merece el infierno, hermanos, es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿verdad?, a recordar, porque ya habíamos estudiado este pasaje. Vamos a leer del capítulo 12, versículos 22 y 23.
nos dice la palabra de Dios, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Debemos entender primeramente el contexto de este pasaje. Y el contexto de este pasaje, amada iglesia, es un capítulo anterior, Mateo capítulo 11. Vamos a leer los versículos 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30. Amén. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y todos los que estéis cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos estaba diciendo: yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el Señor del día de descanso, yo les doy reposo y yo les doy descanso. Entonces, ¿verdad? Pasamos al capítulo 12, y en el capítulo 12 sus discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo porque tenían hambre. Y los fariseos empiezan a condenar a Jesús y empiezan a condenar a sus discípulos porque estaban haciendo obras en el día de reposo. Cuando Jesús en el capítulo 11, versículo 28 nos está diciendo: vengan a mí y yo les daré reposo, yo les daré su descanso. Él es el Señor del día de reposo, quien da alimento aún en el día de reposo. Y luego, hermanos, la siguiente narrativa es cuando entra un hombre a la sinagoga con la mano seca, ¿verdad? Y Jesús sana a esta persona en el día de reposo, en el día de la dentro de la sinagoga, de hecho, y los fariseos se molestan con Jesús. Y luego de ello, hermanos, llegamos a esta narrativa donde Jesús es profetizado y cumplido en las Santas Escrituras, lo que vimos acerca de que Él es el siervo escogido, capítulo 12, versículos del 15 al 21. Cuando llegamos a este punto, hermanos, ya vemos que se levantó contra Jesús un grupo de personas llamadas fariseos, quienes eran los que tenían el acceso total a la ley y a los profetas, y quienes debían de enseñar al pueblo qué camino deber de seguir, que debían de tener el discernimiento en sus mentes y en sus corazones para entender quién era Jesús, nuestro amado Mesías. Llegamos a este momento, este es el entonces, ¿verdad?, del versículo 22, donde le traen a una persona que tiene tres características, ya lo vimos la vez pasada, que tiene tres características. Estaba endemoniada. El poder de Satanás estaba obrando en esa persona. Y este poder se estaba manifestando en dos acciones en esta persona. Número uno, los demonios lo tenían ciego. Y número dos, los demonios no lo dejaban hablar, era mudo. Imagínate, hermanos, no poder hablar. No solamente no poder hablar, no poder ver y tener un chamuco adentro. Tremenda situación, hermanos, tremenda situación. El dominio de Satanás en esta persona, hermanos, lo llevaba a tener problemas espirituales, problemas anímicos, y tener una ceguera física, no poderse comunicar, no poder saber qué estaba pasando, y aparte tener adentro un chamuco. Imagínate esta persona, ciega, muda, no poder comunicarse, y con el demonio adentro. Una terrible condición. Y nos dice el versículo 22, ¿verdad? Y Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. ¿Sí? De tal manera que esta persona ya no tenía un chamuco, ya podía ver y ya podía hablar. ¿Qué nos dice el versículo 28? Pero si yo por el poder de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ya había llegado, hermanos, porque Satanás lo libró de esa penumbra,
de esa situación tan difícil, hermanos, no poder hablar, no poder ver y aparte tener al chamuco adentro, hermanos. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 35 versículos 5 y 6? Isaías capítulo 35 versículos 5 y 6. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 35, versículo 4: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y salvará. Dios mismo vendrá y salvará. Versículo 5: entonces, cuando el Dios mismo venga y salve, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Hermanos, esto es el propósito del Mesías: restaurar, renovar, hacer nuevas todas las cosas, ¿sí? Dios mismo vendrá, Dios mismo estará con nosotros, Dios con nosotros. Y cuando esté aquí, ¿verdad? Dios restaurará, ¿verdad? Los ojos de las personas que están ciegas, Dios los hará nuevos. Los oídos que no oyen, Dios los hará nuevos. Las piernas que no pueden saltar, Dios las hará nuevas y saltarán. Y esto se estaba cumpliendo, hermanos, en Mateo capítulo 12, desde el capítulo 8 y 9, ¿verdad? Con las sanidades y milagros de Jesús. Pero aquí en el capítulo 12 volvemos a ver cómo Dios empieza a hacer esas obras de redención y esas obras mesiánicas que son las obras divinas. Y la respuesta de la gente es que estaba atónita. ¿Será aquel hijo de David? La respuesta de la gente, hermanos, es: estoy viendo a una persona, ¿verdad?, que es ciega, que está muda, y que todo esto es causado por el enemigo, por Satanás. La respuesta de ellos es: pero él es un carpintero, él es Jesús, hijo de José, ¿verdad? Pero les estaba causando un conflicto por las obras que él estaba haciendo, que eran obras mesiánicas. Y recordando, ¿verdad? Recordando, va a haber en esa vara de Isaí, el papá de David, una descendencia, alguien que iba a tomar el trono completo de Dios. Eso es lo que la gente estaba pensando. Versículo 24: mas los fariseos al oírlo decían: ese no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Hermanos, Jesús, por los milagros, por las sanidades que estaba haciendo, la gente estaba empezando a ver, ¿verdad? Pero cuando la gente se estaba empezando a preguntar en sus corazones: ¿será este el Mesías? ¿Será este el hijo de David? En ese momento inmediatamente los fariseos notan eso. Y de lugar de decir, sí, es lo que nos dicen las escrituras, Isaías capítulo 35, ¿verdad? Vemos que Dios está con nosotros, Dios ha llegado, Dios cuando Él habite con nosotros, los ojos serán sanados, los oídos serán sanados, la boca empezará a hablar. Pero de lugar de eso, amada iglesia, pongan mucha atención, de lugar de eso, los fariseos dan esta proclamación: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué tremenda declaración. Siendo ellos, ¿verdad?, los que saben de la ley, siendo ellos, ¿verdad?, los que deben de orientar al pueblo al arrepentimiento, ellos, no solamente eso, hermano, están viendo a un hijo de Israel, que estaba siendo sanado. Lejos de que esto les inundara de alegría, hermanos, dijeron no, y creció su odio contra Jesús. ¿Por qué? Porque no podían diferenciar claramente si las personas, ¿verdad?, estaban ahí
Si los fariseos no podían discernirlo, las otras personas tampoco podían discernirlo, hermanos. Pero estos agarraron y se soltaron la barda, hermanos, se volaron la barda. Y no solamente dijeron, pues puede que sea o que no sea. No, los fariseos agarraron y rotundamente dijeron, este no es hijo de David, es hijo de Satanás. Es hijo de Satanás. Un ataque satánico, hermanos, un verdadero ataque satánico. Porque cuando la gente empieza a voltear y a ver al Mesías, y esto vemos en la actualidad, amada iglesia, cuando la gente intenta voltear y ver a la iglesia y empezar a venir a la iglesia, o cuando la gente está dispuesta a aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador, los fariseos, ¿verdad? O toda esta obra demoníaca se levanta y te dice, no, hay otras cosas en el mundo. Tú tienes problemas con el alcohol. No vayas a la iglesia. Vete a Alcohólicos Anónimos. Vete al Feng Shui. Te paso el teléfono de mi terapeuta. Cuando todas esas obras y todos esos pensamientos, hermanos, es Jesús el único que nos los puede quitar y nos puede salvar. Ese es el ataque satánico, hermanos. Adjudicar a Jesús las obras, adjudicar las obras de Jesús a Satanás. Eso es un problema muy grande, muy grande, hermanos. Y el ataque en la blasfemia en contra del Espíritu Santo, el ataque es a la salvación directamente, es a la salvación de las almas. Cuando tú, hermano, estás predicando el Evangelio, ¿verdad? Y estás dándole seguimiento a una persona, y llegan esos fariseos, ahí no es, y no, y ¿por qué te dicen eso? ¿Verdad? Ese es el problema, esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Cuando todas estas acciones que son regeneradoras, quitar la venda a los ciegos, para eso está la iglesia, para que, hermanos, ayudemos a la gente, ¿verdad? En tu trabajo, a las personas con las que estás, a que les quiten la venda de los ojos. Y esas cosas solamente provienen de Dios. Pero cuando se le adjudican otra cosa, hermanos, entonces estamos viendo cómo está levantándose la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús sabía lo que estaban maquinando ellos en sus corazones, ¿verdad? Les responde, hermanos. Fíjense las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, nos va a hablar de unas formas hermosas. El siguiente capítulo, el capítulo 13, son las llamadas parábolas del Señor, donde Jesús lo que hace es encriptar, ¿verdad?, el mensaje de la salvación, el mensaje del reino de los cielos, es encriptarlo para que no todos sepan a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, para que solamente un grupo de personas, quienes son aquellos, ¿verdad?, que sí responden al llamado del arrepentimiento y fe, lo puedan entender en su momento. Pero lo que Jesús está haciendo aquí en el capítulo 12, versículo 25, hermanos, es responderles a los fariseos de una forma en la cual ellos se den cuenta de cuán absurdo es su razonamiento y su forma de plantear las cosas. Jesús, ¿verdad?, les está diciendo, a ver, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, tú no quieres entender que los milagros que yo estoy haciendo, que eran profetizados por los grandes profetas, por Isaías, ¿sí?, quien yo mismo permití que Isaías escribiera esto. Tú que estás viendo estos milagros, no estás adjudicándolos al poder del Espíritu Santo, ya ni siquiera a mí, al poder de Dios, al poder del Padre. Aunque yo soy Dios, ¿verdad?, yo me humillé ante el Padre Celestial y ante el Espíritu Santo, yo me humillo para que ellos obren en mí, les está diciendo el Señor, cuando yo tengo todo el poder para hacerlo, ¿sí? Si ustedes no quieren entender las obras que yo hago, entonces voy a hacer que salgan a la luz, por medio de razonamientos, su vacío y mugroso y cochino corazón.
Y entonces Jesús, ¿verdad?, empieza con ciertas condicionales, con ciertos sarcasmos y preguntas retóricas para que toda esa lógica que tenían los fariseos en su mente pusieran al descubierto la insinceridad de sus planteamientos. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: pongan atención, a ver, fariseos, tú tienes un reino dividido, ¿va a prosperar si está atacado por sí mismo? No. Jesús está mostrando la inutilidad de los argumentos de los fariseos. A ver, una ciudad dividida, ¿sí?, ¿puede prosperar? ¿Puede permanecer? No, no. Entonces, lo que Dios les está diciendo, por lógica, o sea, ustedes se creen, ¿verdad?, que tienen conocimiento, ustedes se creen, ¿verdad?, que tienen, que tienen no solamente un conocimiento físico, sino también tienen conocimiento espiritual. Entonces respóndeme esto, Jesús les está diciendo. Respóndeme esto. Porque Jesús quiere hacer ver que no está a favor de Satanás, sino que Él tiene un poder en contra de Satanás. Porque los hijos de los fariseos, hermanos, versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Jesús les está haciendo aquí esta pregunta ahora en el versículo 27, 26 y 27. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, eso es dividir. Y un reino no puede dividir. Pero no solamente eso, ustedes que son fariseos y en su escuela de fariseos les enseñan a sus fariseitos, ¿verdad?, a sus discípulos: hay un enemigo, está el demonio, está Satanás, quien puede, ¿verdad?, enchamucar a la gente. Ustedes tienen el poder, pero no tienen ustedes el poder, sino es por el Señor. El Señor es quien va a echar fuera a los demonios por ustedes. Pero ustedes pídanle al Señor que los echen fuera. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 27. Si yo echo fuera demonios por Beelzebú, les está diciendo Jesús, ustedes que les están enseñando a sus hijos fariseos que echen fuera demonios, ¿por quién los echan fuera? ¿No es por Dios? ¿No ustedes, verdad, como fariseos, están enseñándoles a sus discípulos que los demonios, ustedes no tienen el control de ellos, que solamente es la voluntad de Dios? Por eso es que Jesús les está diciendo, ellos los van a condenar a ustedes, porque lo que les están enseñando está en carne viva. En ese momento Jesús les estaba enseñando algo de forma vívida. Y Jesús, ¿verdad?, los está recriminando. Porque la premisa es que si tú echas fuera un demonio, no es por el poder de Satanás, es por el poder de Dios. Y eso es a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Con estos tres pasajes, versículo 25, 26 y 27, les está preguntando a los fariseos, ¿por quién se echa fuera demonios? ¿No es por Dios? ¿Por qué están ustedes adjudicando que yo estoy echando fuera demonios por Beelzebú? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. ¿Por qué Satanás enchamuca a la gente? ¿Por qué Satanás, verdad, mete ideas en la gente para que se mate? Para dividir, para poner, para robar. Entonces, ¿de qué le serviría a Satanás, verdad, estar oprimiendo y oprimiendo a esta persona, mantenerla ciega, mantenerla muda, con toda esa desesperación? Imagínense, estar en tinieblas, no ver y no poder hablar, y sentir esa angustia del chamuco que te está ahí atormentando. ¿De qué le serviría al chamuco, verdad, pensando en esa obra satánica, echar fuera a esa persona, si estaba cumpliendo los propósitos satánicos? Es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué su corazón está tan duro, tan endurecido? ¿Por qué? Lo que les está diciendo es, yo soy Señor sobre cualquier cosa, sobre cualquier trono, dominio, principado, potestad. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20.
¿Ya lo tienes? Colosenses 1, versículos 15 al 20, dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Jesús les estaba diciendo: yo soy quien tiene el dominio y el poder en todas las cosas. Ahorita que estoy echando afuera a los demonios, todas las cosas subsisten por mí, porque Él era Dios. No podía dejar de ser Dios, no podía dejar a un lado sus atributos, hermanos. Y con esto llegamos al profundo versículo 28, versículo 29 y más profundo el versículo 30, hermanos. Les dice Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17, vemos a Jesús, ¿verdad?, ya entrando en el contexto del mesianismo, de cómo Cristo empieza ya su ministerio mesiánico, perdón. Y en ese momento Jesús lo primero que les dice es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Así es como inicia Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense lo que nos dice aquí el Señor en el versículo 28: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor? El poder del Espíritu Santo, hermanos, el poder sobrenatural de Dios en su divinidad, en su Trinidad, yo lo estoy llevando a cabo. Ha llegado el reino de los cielos. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Lo que nos dice Mateo capítulo 4, versículo 17: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Nos lo explica aquí en el capítulo 12, versículo 28. Si yo estoy echando fuera los demonios por el Espíritu Santo, entonces ha llegado el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Sí? Porque había gente, hermanos, que echaba fuera a los demonios, pero no podían echarlos todo el tiempo, porque no tenían el poder del Espíritu Santo, hermanos. No tenían el poder de Dios. Y ahora Cristo lo hacía, hermanos, en referencia franca al reino de los cielos por el poder de Dios. Jesús echaba fuera a los demonios. ¿Y qué son los demonios, hermanos? Los demonios son ángeles caídos. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, hay demonios. Esos demonios son ángeles caídos, lo que nos dice la palabra de Dios. Son ángeles caídos, los cuales están al mando de Satanás. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15.
Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, aquí estamos viendo una profecía que iba en contra directamente del encargado del rey de Babilonia, ¿sí? Pero de un momento a otro, Isaías ya nos empieza a hablar acerca de cuestiones espirituales mucho más profundas. Oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? ¿Verdad? En este mismo contexto en el cual Dios, ¿verdad?, le estaba revelando a Isaías ir en contra, ¿verdad?, o escribir en contra del rey de Babilonia, ¿sí? En ese mismo sentido, Dios le da esa revelación a Isaías acerca de Satanás. Y Satanás, hermanos, cuando hace esto, cae en una rebelión, y no solamente cae en una rebelión, hermanos, sino que atrae a un tercio de los ángeles, a un tercio de los ángeles, hermanos. Los demonios, los ángeles caídos, hermanos, son llevados por Satanás. Un tercio de los ángeles, hermanos. ¿Y qué pasó con ese tercio? Dos cosas. Número uno, Judas capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tienes? Judas 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Una parte de esos ángeles que levantaron una rebelión en contra del propio Dios, Él mismo agarró una porción y las envió en este momento al centro de la tierra a prisiones de oscuridad eternas, esperando a que llegue el gran juicio para que sean mandadas al infierno. Y otra parte, hermanos, de los ángeles caídos lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12, amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Una parte de estos ángeles caídos se fue directamente al infierno, no directamente, al Seol, ¿verdad? A prisiones de oscuridad, a prisiones, ¿verdad?, de tortura y de desesperanza. Y otra parte, hermanos, Dios permite que estén a lo largo de toda la tierra en forma de principados, de potestades, de gobernadores, ¿sí?, intentando frustrar erróneamente el plan de Dios. Y siguen estos entes espirituales, estas huestes espirituales de maldad, siguen a un líder que es Satanás, intentando impedir erróneamente, ¿verdad?, agregamos, el crecimiento del pueblo de Dios y el desarrollo, ¿verdad?, y el florecimiento del pueblo de Dios. Yo te voy a invitar a que leamos Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10,
versículo 13. Aquí Daniel, ¿verdad?, estaba orando, pidiéndole perdón al Señor, y llega un ángel, y vemos el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cómo el rey de Persia, verdad, se puede enfrentar ante un ser espiritual? Y no solamente enfrentarse ante un ser espiritual, sino ponerle resistencia. No es así. Ya Pablo en capítulo 6 de Efesios, versículo 12, nos lo explica. No, hay principales, potestades, gobernadores de las tinieblas. El gobernador de las tinieblas, ¿verdad?, del reino de Persia, porque están divididos por secciones, así como la batalla geopolítica que tenemos actualmente, así está dividido, ¿verdad?, este campo de batalla espiritual. El gobernador espiritual, ¿verdad?, satánico de la parte de Persia, estaba viendo, porque son seres inteligentes, hermanos. Eso es la palabra demonio. Demonio significa ser inteligente. Entonces, ¿verdad?, estos seres inteligentes están viendo, y está viendo, ¿verdad?, que vienen ángeles directamente hacia este Daniel, que está orando, quien está disponiendo su corazón, y va para poder frustrar los planes de Dios. Para en su mente, ¿verdad?, querer frustrar los planes de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, hermanos, son seres inteligentes, ¿sí? Pero ¿qué sucede, amada iglesia? ¿Qué sucede? Regresando a Mateo capítulo 12, estos seres inteligentes saben cómo funcionan sus cuerpos. ¿Por qué? Porque ya tienen más de 6,000 años analizando cómo estamos como humanos. Y entonces vemos que estos demonios se pueden introducir, pueden poseer a los seres humanos. Y ellos ya saben cómo funcionan los cuerpos, ¿verdad?, cómo funcionan, y esos saben cómo funcionan nuestras neuronas, nuestra forma de hablar, ¿verdad? Aquí este demonio de Mateo capítulo 12 impedía que hablara, y hay otros demonios que hablan a través de las personas, porque son seres inteligentes. Pero tú tienes un descanso en el Señor. Tú no puedes ser poseído por un demonio. Tú no puedes, hermano, tampoco estar a la expectativa de que Satanás sabe tus pensamientos. El único que puede saber tus pensamientos, ¿quién es? Nada más. ¿Y tú? Por eso aguas, ten cuidado. Por eso nos debemos de hacer la pregunta: ¿son gratos los dichos de mi boca? ¿Son gratos la meditación de mi corazón delante de Dios? Porque Él solamente puede saber tus pensamientos. Tú le tienes miedo a Satanás, pero ¿sabes una cosa? Dios encarceló a estos seres espirituales en prisiones de oscuridad eternas. ¿Sabes una cosa? Tú deberías de sentirte privilegiado, hermano. Necesitamos entender lo que es la salvación. O sea, eres salvo de estar en una prisión eterna. En verdad, hermano, no somos conscientes de lo que Dios hizo en nuestras vidas. No somos agradecidos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Sí? Mira, tú estás bajo las alas de Dios. Aun cuando hayas pasado que te hayan despedido de tu trabajo, que hayas tenido problemas con tu esposo, que hayas tenido problemas con tu esposa, que hayas tenido problemas, ¿verdad?, en la universidad. Estás bajo las alas de Dios. Estás bajo la cobertura de Dios.
¿Por qué? Porque Dios te amó y te dio su salvación. Pero ¿sabes una cosa? Va a llegar un momento en el que llegue la muerte, y si tú no estás con Dios, te vas a ir al infierno. Te vas a ir a esas oscuras cárceles. Ay, Dios es malo. No, Dios está enojado contra el pecado del ser humano, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque debiendo conocer a Dios y debiendo de honrarlo por la creación, nos envanecimos en nuestros absurdos y tontos razonamientos y profesando ser sabios. El hombre viene del chango, profesando ser sabios. Profesando ser sabios. Ay, pues el agua, ¿verdad? No entendemos, hermanos, no entendemos. A mí me sigue sorprendiendo la lluvia. Ay, hermano, ¿cómo te sorprendes con tan poquito? ¿No te lo enseñaron en la primaria el ciclo del agua? Ah, órale, tú recréalo. Ándale, crea rayos tú. Permite, ¿verdad?, que forma nubes. Es imposible, hermano, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Profesando ser sabios nos hicimos necios y cambiamos la gloria de Dios en semejanza de su creación. Y Dios está enojado, Dios está airado, y Dios te puede mandar al infierno por eso. Pero Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Su sangre derramada te da perdón de tus pecados. Dale un aplauso al Señor, hermano. Tú le tienes miedo a Satanás cuando en verdad le debemos de tener un pavor a aquel que nos puede mandar a la peor de nuestros peores temores. No es cualquier cosa Dios, hermanos. Ay, Dios es peace and love. ¿Sabes qué? Dios te puede mandar al infierno si no te arrepientes de tus faltas y de tus pecados. Y Dios, con esa autoridad, ¿verdad?, les está diciendo, regresando a Mateo capítulo 12, en su amor, vean el amor de Dios. O sea, porque Dios, ¿verdad?, así nada más les hubiera dicho, ya vete de aquí, vete al infierno, a los fariseos. Y no, porque Él es misericordioso y Él es amoroso, y aún les responde, ¿cómo puedes tú pensar que yo estoy sacando demonios por medio de Satanás, por medio del poder satánico? Aquí el problema no eran los demonios, hermanos. Aquí el problema, ¿verdad? Porque sabes una cosa, los demonios saben quién es Dios y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Aquí el problema, hermanos, era que estos líderes de Israel estaban argumentando que su Mesías, el Mesías desde Génesis capítulo 3 versículo 15, el Mesías de Abraham, el Mesías de Isaac, el Mesías de Jacob, el Mesías de un Moisés, el Mesías, hermanos, de todos estos reyes que se fueron, ¿verdad?, y profanaron el nombre de Dios, de los profetas que se levantaron, el Dios todopoderoso que estaba proclamando que iba a haber un Mesías para salvación. Llegó el momento en el que estos fariseos, estos líderes de Israel argumentaban que Jesucristo no venía de Dios y las obras que hacían eran de Satanás. Jesucristo, hermanos, quien es el centro de la tierra, el centro del universo, el centro del plan de Dios para la salvación, no las obras satánicas, sino Jesús, su redención, hermanos, el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Estas personas estaban adjudicando que era Satanás quien le estaba dando el poder. Les dijo, ¿cómo entonces un hombre fuerte lo puede saquear si no lo atas primero? Las preciosas almas que Jesús consideró preciosas para venir y entregar su vida por ellas, tenía primero que atar a Satanás, tenía primero que destruir sus obras para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Nos dice el versículo 29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes
si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Y llegamos al versículo 30, hermanos. El versículo 30, tan profundo. Yo te voy a invitar a que lo leamos con la profundidad que merece este versículo, con la honra que merece este versículo, hermanos, porque este es el propósito de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ese es el propósito de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, hermanos. Lo vemos en este versículo. Hacernos ver, entender la diferencia entre quien es el Hijo de Dios y quien no es hijo de Dios. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Y eso es lo que nos tiene que dejar claro, hermanos. O estás con Cristo, ¿verdad? O no estás con Cristo. O estás con los adversarios de Jesús. No te puedes, ¿verdad?, meter a un campo de fútbol, ¿verdad?, vistiendo la camiseta de otro equipo y jugar a favor de un equipo. No lo puedes hacer. Va en contra de las reglas, hermanos. ¿Cuánto más en cuanto a esta parte espiritual? Lo que Dios nos está haciendo ver aquí es: si tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, no tienes a Dios. No tienes a Dios. O estás conmigo o estás contra mí, les está diciendo el Señor. Porque el que no recoge, el que no va por las ovejas, el que no está al pendiente de las ovejas, entonces las desparrama. Los líderes de Israel habían abandonado a estas ovejas para que fueran presa fácil de Satanás. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34, hermanos, uno de mis pasajes favoritos, Ezequiel 34, y vamos a leer solo los primeros versículos. Amén. Ezequiel 34, dice la palabra de Dios: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza ¿contra quién? Contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a los débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, no buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Fueron desparramadas, fueron dispersadas, dice el Señor. El propósito de la blasfemia del Espíritu Santo es quién es de Dios y quién está en contra de Dios. Amén. Y quien no es de Dios, entonces, ¿verdad?, no pensará en una derrota satánica, porque es lo que vino a hacer el Mesías, a librarnos del poder y del dominio del diablo.
Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Amén. Versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, o sea, cuanto los hijos Israel, ¿verdad? La iglesia, participamos de carne y participamos de sangre, Jesús también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, cada vez que Jesús echaba fuera demonios, manifestaba el poder y manifestaba la presencia del reino de los cielos. Y estas personas que vieron cómo Jesús, estas personas, los fariseos que vieron cómo Jesús tenía el poder en contra de los demonios, tenía el poder para sanar enfermos, ellos, hermanos, vieron un anticipo del reino de los cielos. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Este no echa fuera demonios, sino por Belcebú. ¿Sabes una cosa, hermanos? Cuando Jesús regrese, Él vino una vez. La primera ocasión Jesús vino. Y en su primera venida, Jesús, hermanos, vino como un Mesías. Y no solamente vino como un Mesías, sino vino a restaurar. Cuando Él venga por segunda ocasión, hermanos, Él vendrá como un juez. Y quien lo rechazó va a vivir las consecuencias de esta amarga decisión, hermanos. Rechazar a Jesús nos lleva al capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, cuando se blasfema, vamos a ver a la Trinidad. Vamos a ver a Dios en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Cuando se blasfema el nombre del Padre, se blasfema al Señor, hermanos, hay misericordia de Dios. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Cualquiera que blasfeme el nombre de Dios sea apedreado. Sea apedreado. Ahí hay misericordia. ¿Por qué? Porque su nombre es santo, sí. Pero cuando las personas empiezan a apedrear a aquel blasfemo, en el primer golpe, en el segundo golpe, en el tercer golpe, ¿sí? ¿Qué le vas a decir al Señor? Perdóname, ¿no? Y antes de morir tienes la posibilidad, ¿verdad?, de entregarle tu vida al Señor y decirle: perdóname por haber blasfemado, yo sé que no debo de vivir, pero no me mandes al infierno, mándame a tu presencia. Amén. Hay misericordia, lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Cualquiera que blasfeme el nombre de Dios, sáquenlo fuera y sea apedreado. Segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Hay posibilidades, hermanos, si blasfemamos el nombre de Cristo, todavía hay posibilidades, porque el Espíritu Santo te puede guiar al arrepentimiento. Pero vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 4. Amén. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Pon mucha atención
y subraya esta parte de este versículo. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando que la benignidad de Dios, pon mucha atención, por aquí está la Trinidad. La benignidad del Padre manda al Espíritu Santo a la vida de la persona para que esa persona que estaba muerta en sus delitos y en sus pecados renazca y sea una nueva criatura. Y cuando es una nueva criatura es guiada a la cruz, es guiada al arrepentimiento. Amén. O ignoráis, dice, que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Cómo te va a guiar al arrepentimiento? Por medio del Espíritu Santo. Cuando ignoramos que la benignidad del Padre, por medio del Espíritu Santo, renace a una nueva vida y nos guía al arrepentimiento, hermanos, cuando estamos ignorando eso, blasfemamos en contra del Espíritu Santo. Porque estás blasfemando no solamente al Espíritu Santo, estás blasfemando al Padre, estás blasfemando al Hijo y estás blasfemando al Espíritu Santo, estás blasfemando a toda la Trinidad. Afirmar que Jesús hacía señales por medio de Satanás y no por medio del Espíritu Santo, hermanos, es una obra demoníaca, y esto es imperdonable, hermanos. Hermanos, rechazar el reino de Dios y rechazar al Rey, quien está haciendo estas obras mesiánicas, no satánicas, mesiánicas, y la restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva, hermanos, es rehusar al Espíritu Santo y es acusar que Jesús está actuando bajo el dominio y el poder de Satanás. El Espíritu, hermanos, presentó el testimonio final tanto en la persona como en la palabra de Cristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Blasfemar en contra del Espíritu Santo, es decir, todo lo que Jesús hizo lo puede hacer cualquier persona. Puedes, hermano, rechazar, ¿verdad?, y blasfemar de Jesús y blasfemar del Padre, pero cuando se blasfema en contra del Espíritu Santo, hermanos, aguas. Tú ves el testimonio del Espíritu Santo en la obra de Jesús, y eso es lo que debemos de entender, hermanos. El rechazo de las obras de nuestro Señor es lo que nos va a llevar al infierno. No puede haber arrepentimiento si no reconocemos la obra de Jesús. Y peor aún, hermanos, si decimos que las obras que solo le corresponden a Cristo son adjudicadas a Satanás y a sus obras. Versículo 33 al 35 de Mateo 12. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estos versículos, hermanos, nos muestran la fuente de la conducta de los fariseos, que era su corazón. El árbol bueno va a dar buenos frutos, el árbol malo va a dar malos frutos. Un día, hermanos, mi fruta favorita es la sandía. Y yo se los comento por lo siguiente, porque un día vi una sandía fea, en verdad fea. Estaba pálida por dentro, pero bueno, hay sandías que son pálidas por dentro. Y las abres y pues se ven ricas, ¿no?, por dentro. Pero esta sandía estaba pálida por fuera y estaba pálida por dentro. No se me antojó para nada. A mí me encanta ver la sandía así roja, ¿no? Roja, y meterle en la mordida y que sí está jugosa, y el saborcito de la sandía. Me encanta la sandía, ¿sí? Pero veo esa sandía y no me gustó. O sea, no me llenó el ojito. Y no solamente eso, me siento a la mesa y mi esposita hermosa me lleva el plato de sandía y me lo pone en la mesa. Y así de, no me lo voy a comer, mi amor. No se me antojó. Y Anita me dijo, pruébalo, está exquisita. Y yo, no me la voy a comer. Pruébala, está exquisita. Hermanos, ha sido una de las mejores sandías que he comido en mi vida. Una de las mejores sandías que he probado en mi vida. Y sabes una cosa, así es el fruto de Dios.
Por fuera puede ser poco apetecible. Morir a ti mismo, hacer actos piadosos, venir y congregarse los domingos. Pero ¿sabes una cosa? Los frutos son buenos. Los frutos son buenos. Familias restauradas, adicciones echadas a un lado. Hermanos, restauración, restauración, restauración. Amén. Porque los frutos son buenos. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Mi segunda fruta favorita es la naranja. Mi segunda fruta favorita es la naranja, hermanos. ¿Y por qué se los comento? Porque el otro día estaba viendo un documental, ¿verdad?, de Madrid o de una ciudad española, la verdad no me acuerdo, donde tú ibas caminando y se veían los naranjos preciosos en la ciudad. Y veías así el arbolito de naranjas precioso, hermoso. Y agarrabas la naranja y la naranja se veía grande y se veía rica. Pero en el documental decían, esas naranjas no se pueden comer. Y no porque el gobierno te lleve a la cárcel si agarras una naranja, sino porque las naranjas estaban amargas. Esas naranjas no se pueden comer porque están amargas, ¿sí? Se veían hermosas, esas frutas se veían hermosas. Imagínate, ¿verdad? Una caminata por una calle europea con un arbolito ahí, las naranjas, se puede ver hermoso, pero no se puede comer porque es amargo, el fruto es amargo. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor, hermanos. El fruto nos hará ver si estamos en la blasfemia del Espíritu Santo o no estamos en la blasfemia del Espíritu Santo. Es el fruto, es el fruto, es el fruto. ¿Sabes una cosa, hermanos? Si tú ves, ¿verdad?, a un hermano que le está echando ganas, está leyendo la Biblia, cayó en pecado, ¿verdad?, y vas y lo condenas, ¿qué fruto estás dando tú? Pero si tú, hermanos, estás viendo, ¿verdad?, y el fruto, es el fruto, por favor, pongamos atención, es el fruto lo que nos hace ver si estamos blasfemando o no estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 34 dice generación de víboras. ¿Por qué les dice generación de víboras, hermanos? Porque Cristo está asociando a Satanás en este punto. La serpiente en el huerto hizo caer en pecado, hizo caer en pecado al ser humano. Los fariseos, la gente estaba preguntando, ¿será este el Mesías? ¿Es este el hijo de David? Inmediatamente, ¿verdad?, los fariseos, no, él es blasfemo, está haciendo estas acciones por medio del poder satánico. Si están viendo esta asociación, por eso Jesús les dice generación de víboras, porque ustedes están haciendo pecar a estas personas. La naturaleza de la serpiente, la naturaleza de Satanás es engañar y tentar al ser humano, hermanos. Y es el lenguaje que Jesús estaba usando en contra de los fariseos, porque querían matar y destruir. Ese es el pecado imperdonable, hermanos. Ese es el pecado imperdonable. Creer que la obra de Cristo, creer que la restauración de una persona que es orquestada por el Padre, ejecutada por el Hijo y es revelada por el Espíritu Santo, sea atribuida a Satanás. Porque toda palabra ociosa es aquella que no hace bien y al contrario es dañina, hermanos. ¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Adjudicarle a Satanás la obra redentora. No fui al Feng Shui y yo ya estoy limpio, yo ya estoy sano. Válgame Dios, arrepiéntete. Te invito a mi psicólogo, porque mi psicólogo, ¿verdad?, te restaura. Ten cuidado. Fui sano, ¿verdad?, porque me fui y me traté en Houston, Texas. Y la sanidad me la dieron los médicos de Houston, Texas. Aguas. Dios, amén, usó a los médicos. Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú le adjudicas y no estás en el Espíritu Santo y le adjudicas todas las obras de restauración a Satanás y al mundo, puede que estés cayendo en la blasfemia del Espíritu Santo, hermanos.
Como conclusión, la blasfemia del Espíritu Santo nos revela quién es del Señor y quién no es del Señor. Hermano, puedes estar en un pecado, arrepiéntete, ve a la cruz y arrepiéntete. Caíste una vez, no lo vuelvas a hacer, levántate, pide perdón y sigue adelante y sé de bendición a las demás personas, da frutos. Pero si tú adjudicas tu mejora a Alcohólicos Anónimos, a los médicos, a tu trabajo, etcétera, 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 puede que estés blasfemando en contra del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes. Enséñanos tu voluntad, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que si en inconsciencia hemos caído en este pecado, nos muestres tu voluntad. Te la entregamos a ti, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos enseñes a no blasfemar en contra tuya. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra sea predicada, que el evangelio sea predicado y que demos frutos dignos de arrepentimiento. Señor, guárdanos sin caída y preséntanos sin mancha, porque esa es la gloria que te demos. Cuando tú nos guardes sin caída, nos presentes sin mancha delante de tu gloria, a ti, al único sabio Dios, a quien sea la gloria, la majestad y el imperio y la potencia. Perdónanos, Señor, y guíanos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo sentir, toma tu diezmo, toma tu ofrenda en tu mano, hermano. Vamos a orar. Te pido, Padre, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por creer que es nuestro trabajo el que nos da la provisión, siendo que eres tú. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas, Señor. Dale a la gente que no lo tiene. Y también, Padre, bendice a nuestros pastores para que les dé sabiduría para la adecuada administración. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bien, en lo que se recogen los diezmos y las ofrendas, damos los anuncios. Nuestros servicios generales, domingos 10 de la mañana, 12:30 del día en este lugar, hermanos, Boulevard Norte 1009, Colonia Villas de San Alejandro. 10 de la mañana, 12:30 del día, y los días martes a las 7 de la noche aquí en este lugar. Te invitamos a que nos congreguemos como iglesia. Te invitamos, hermano, a que demos frutos. Amén. Amén. De igual forma, nuestros estudios los domingos 11:45 tenemos discipulado para matrimonios. Domingos 11:45 discipulado para matrimonios, discipulado para jóvenes a la misma hora, y los días martes tenemos nuestro discipulado familiar. Te invitamos a que te conectes vía Facebook Live. Los días martes tenemos nuestro discipulado para evangelismo. 5 de la tarde estamos estudiando la carta a los Romanos. Los días miércoles, discipulado familiar. 8 de la noche vía Zoom estamos estudiando el Evangelio de Juan. Los días jueves, nuestro servicio general en la iglesia de Tehuacán. 7 de la noche estamos estudiando la carta a los Romanos. Y este viernes tenemos discipulado para mujeres vía Zoom por medio de la iglesia de Tehuacán. La iglesia de Tehuacán, ¿verdad? Para que te conectes, hermana, y seamos de bendición. Y nuestro pastor, el pastor David de la Cruz, va a venir con nosotros este 20 de julio. Dale un aplauso al Señor. 20 de julio, primer y segundo servicio, va a estar el hermano, nuestro pastor David de la Cruz, compartiendo. Las fechas para el siguiente evento evangelístico y la siguiente tarde de oración, hermanos, se las pasamos el siguiente domingo. Amén. Dale ese aplauso al Señor. A ver, mi esposa les va a dar.